más allá de la naturaleza humana. Hoy es diciembre 3 del 2014, día en que está siendo grabado este video. Y como siempre me gusta recordarles que lo que les comparto en estos videos es únicamente basado en mi experiencia. Nada que haya yo leído o aprendido secularmente, solamente lo que yo he comprendido, lo que Dios me ha mostrado, comprobado y que lo estoy viviendo. Y más allá de la naturaleza humana, en estos días, por alguna razón, me ha estado tocando hablar con diferentes personas sobre un mismo tema. Y es el hecho de el temor a las personas o el temor al que dirán. O en otras palabras, el temor o el cansancio del temor o el cansancio que ocasiona el temor de lo que otras personas puedan decir, de como opiniones y estaba compartiendo precisamente anoche sobre el día que yo me cansé, o sea, donde me di cuenta que aún no estaba más allá de la naturaleza humana, que todavía estaba viviendo con una naturaleza humana. Por eso este video lo titulo Más allá de la naturaleza humana, porque el estar hablando con estas personas, solamente prácticamente nomás las he escuchado, pero alguien me hizo un comentario de una persona o sobre una persona que no estaba de acuerdo sobre este proceso que estamos viviendo. Varias personas, incluyéndome a mí, que no estaba de acuerdo. Entonces, dentro de la plática me di cuenta que cuando yo estaba viviendo como humana o en una naturaleza humana que aún no había brincado más allá de la naturaleza humana, yo criticaba mucho a personas en base o basándome en lo que hacían o cómo vivían o cómo hablaban, qué predicaban. Hoy puedo entender claramente a estas personas que según no están de acuerdo con este proceso, digamos hablando de mi persona, que no están de acuerdo con esto que yo estoy viviendo. Me puse a meditar así como que un resumen o a juntar todo lo que he escuchado de varios lugares o de varias personas. Me puse como digamos a sacar un resumen de todo eso. Y lo que me di cuenta es que creo yo que piensan humanamente que el dejar que únicamente sea Dios quien domina mi vida, sea Dios quien me guía, sea Dios quien, y no digo domina como una títere, no en este plan, pero se entiende de esta manera cuando se está viviendo en una naturaleza humana, se entiende que Dios me va a manejar como un títere, así se entiende. O sea, tuve que moverme a los dos lados, naturaleza humana y más allá de la naturaleza humana, tuve que ver de los dos puntos de vista. Entonces, viviendo como humana o en naturaleza humana, claro que no voy a entender este proceso que estamos viviendo, claro que no lo voy a entender, porque como humana me tienen que poner reglas, porque no puedo vivir una vida recta o no puedo vivir una vida en orden, no puedo, como humana, no se puede. Entonces, cuando de repente viene alguien y te dice, no necesitas vivir con reglas, no necesitas vivir debajo de una cobertura donde alguien te está dirigiendo tu vida, no necesitas eso. Entonces inmediatamente, como humana, voy a decir, estos están locos, o sea, ¿cómo es posible que puedas vivir una vida sin que te controlen otras personas, sin que otras personas dirijan tu vida? ¿Cómo es posible?
sin que otras personas te estén diciendo, si no diezmas te va a ir mal. Si no practicas esto, Dios se va a enojar contigo. Si no haces esto otro, Dios se va a molestar contigo. O sea, no hay manera humanamente de comprender que se puede vivir sin estar siendo guiados o controlados por otros humanos que igualmente no saben o no pueden vivir una vida sin reglas. Porque humanamente no se puede vivir una vida sin reglas. Las reglas están por fuera, las reglas están en el exterior. Pero más allá de la naturaleza humana, hasta que no se vive más allá, o sea, más allá de la naturaleza humana, entonces se puede comprender por qué personas no están de acuerdo en este proceso que estamos viviendo, siendo guiados directamente por Dios. Porque no, ¿cómo es posible? No, es libertinaje, eso es falsa doctrina, eso es herejía. ¿Cómo es posible que van a poderse dirigir únicamente como Dios los va guiando? ¿Cómo es posible? Claro que no lo van a entender. Y esa es la conclusión que he llegado. Claro que no lo van a entender. Como humanos no lo van a entender, porque humanamente no se puede vivir sin reglas. Humanamente se tiene que vivir bajo reglas. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando le dicen no maneje y no tome, o ahí está el alto para que haga alto. Ahí está o sea, todos los reglamentos que existen, porque no hay manera de obedecerlos humanamente, no hay manera. Por eso, desde el ámbito humano se va a criticar, ¿cómo es posible que puedan vivir sin reglas? O sea, no es que estamos viviendo, no es que estoy viviendo sin reglas, es que las reglas están adentro, ya no están afuera. Las reglas están en el corazón, pero para que esas reglas o para que esa guianza ordenada llegue a suceder, se necesita de nacer de Dios, se necesita de volver a nacer o de nacer espiritualmente de Dios, ser hija de Dios, ser una con Dios, para que pueda mi vida ser guiada de adentro para afuera. Humanamente mi vida estaba siendo guiada de afuera para adentro. Por eso una persona que no ha nacido de Dios, que es humana o humano, no puede entender cómo es que alguien puede vivir sin reglas. O sea, no es que pueda vivir sin reglas exteriormente, no. Lo que pasa, estando las reglas adentro en el corazón, la palabra de Dios escrita en mi corazón, entonces todas las reglas que están fuera exteriormente se cumplen, pero por el hecho de lo que está dentro, como consecuencia de lo que está dentro. Humanamente no hay nada dentro, humanamente está un corazón vacío, humanamente es un desorden, humanamente la vida es un caos, humanamente es como un rompecabezas tirado por el suelo, todo desparramado, todos los pedacitos hechos despegados, o como una estatua quebrada, hecha pedazos por el suelo. Así era mi vida humanamente. Entonces humanamente no hay manera de que yo pudiera vivir una vida en orden. No había manera de que yo pudiera comprender a las personas que ya habían nacido de Dios. Ya no podía comprender a las personas que eran nuevas criaturas. No, claro que no las podía comprender, claro que no. Si en este momento yo agarro una naranja y me la empiezo a comer y les digo a ustedes que están viendo este video del otro lado de la cámara, ¿verdad que está bien sabrosa esta naranja? Ustedes me van a decir, pues no sé, no sé, la verdad que no sé. Se mira que está sabrosa como te la estás comiendo, pero no sé la verdad si estará buena o no estará buena. Hasta que no la pruebe, entonces yo puedo decir el sabor que tiene la naranja. Bueno, igual, hasta que no nazcas de Dios, entonces puedes decir verdaderamente que se puede vivir con una vida ordenada sin necesidad de vivir bajo reglas humanas, sin necesidad de vivir bajo coberturas humanas, sin necesidad de vivir en base a lo que los otros dirán o no dirán, en base a las críticas de los demás, en base a de que si estoy yendo a una iglesia y se me ocurre ya no ir y que, el pastor hasta me va a maldecir porque ya me salí de la iglesia. No, y lo he visto, lo digo porque lo he escuchado y lo he visto, personas que tienen terror, temor
a salirse de donde están congregados o cambiarse de una iglesia a otra iglesia porque le tienen terror al pastor, porque el pastor les va a decir, es que si se van de mi cobertura, Dios ya no los va a estar protegiendo, Dios ya no va a estar con ustedes si se van de conmigo. Yo lo he escuchado personalmente, amenazas de pastores hacia personas porque se van a salir o se van a ir a otra parte. O sea, humanamente hablando es entendible, pero una vez habiendo nacido de Dios, siendo nueva criatura, eso ya queda en el pasado. Es como cuando la mujer está embarazada, la placenta tuvo su propósito mientras que el bebé estaba en el vientre. Pero una vez que el bebé nace, entonces la placenta ya no sirve, ya la placenta ya no necesita, ya se acabó su función, ya se va a la basura. Entonces, todas esas reglas externas se necesitan para toda persona que aún no ha nacido de Dios. Una vez nacido de Dios, genuinamente, verdaderamente, el gobierno entonces está en el corazón, el dominio propio está en el corazón, en el interior. Entonces todas las reglas se cumplen, pero por consecuencia de quién soy. O sea, es diferente. Por eso no se puede entender el proceso que estamos viviendo de este lado de en la naturaleza humana. Hasta que están o hasta que estén del otro lado o más allá de la naturaleza humana, o sea, en la naturaleza divina es que pueden comprender, o es que yo pude comprender el por qué hay personas que dicen, no, esto es una falsa doctrina, esto no puede ser posible. No puede ser posible porque están juzgando, o como yo juzgaba, desde la plataforma humana, desde una naturaleza humana. Y ahí no puedo comprender lo que sucede más allá en la naturaleza divina, no lo puedo comprender. Pero una vez teniendo naturaleza divina, entonces sí puedo comprender la naturaleza humana, de dónde he salido. Y bueno, espero que no haya hecho molestar a nadie, que solamente les estoy compartiendo lo que en estos días me ha estado moviendo el tapete. Y dije yo, pues, ¿por qué hay tanta persona que dice, no, pero cómo es posible que no se someta a las reglas de una persona? ¿Cómo es posible que viva una vida sin cobertura de alguien? ¿Cómo es posible? No, porque la cobertura más grande, más eficiente, más perfecta es la cobertura de Dios. Y estando mi espíritu siendo uno con el espíritu de Dios, entonces ahí está el dominio propio, ahí está el orden, ahí está la bondad, ahí está la mansedumbre, ahí está la paz, ahí está el amor, ahí está la benignidad, ahí están todo lo que es Dios en mi espíritu, siendo uno con el espíritu de Dios. Y eso solamente sucede cuando voy más allá de la naturaleza humana, cuando tengo naturaleza divina, cuando nazco de Dios, cuando le creo a Dios, cuando le creo que soy su hija, cuando creo que soy su hija, cuando creo que soy una hija adoptada, cuando creo que soy una nueva criatura, cuando verdaderamente creo que ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, cuando creo que todas las cosas pasadas todas las cosas viejas han sido hechas nuevas, cuando todas las cosas son nuevas cada mañana, cuando creo todo eso, entonces puedo ver desde este lado, con una naturaleza divina, puedo ver por qué cuando tenía la naturaleza humana no entendía aquellas personas que ya estaban viviendo un proceso como hijos o como hijas de Dios. Es imposible entenderlo como humano. Es imposible un humano entender a una persona divina o una persona hija de Dios o una persona que ya está viviendo en la eternidad con Dios, porque dice la Biblia, conocer a Dios es tener la vida eterna. Pero Dios amor, no Dios castigador, no Dios condenador, no Dios enojón, no Dios gruñón, el Dios amor que estoy conociendo en este momento. Gracias, que la pasen bien y los miro en el siguiente video. Hasta pronto.